Hola a todos, estos son los 10 tips, trucos y atajos de Photoshop de esta semana. El primer tip es para duplicar cualquier elemento dentro de Photoshop. Para duplicar un elemento, simplemente si tenemos mantenido apretada la letra Alt y hacemos clic sobre algún objeto, vamos a estar haciendo una copia de ese elemento. Simplemente selecciono, por ejemplo, ahora la elipsis, presionando Alt y haciendo clic voy a hacer una copia de este objeto. Si selecciono las dos capas y presiono Alt, voy a hacer una copia de esas dos capas. Si seleccionamos todas las copias, presionamos Alt, vamos a hacer una copia de todas esas capas y así sucesivamente. Así que con Alt y haciendo clic y arrastrar vamos a duplicar cualquier elemento dentro de Photoshop. El tip número 2 es precisamente cuando tenemos en Photoshop un archivo con muchas capas y queremos seleccionar algún elemento en particular para mover, por ejemplo, este círculo. Si me olvido qué capa tengo seleccionada y quiero mover este archivo, me doy cuenta que estoy moviendo un elemento distinto porque obviamente estoy en la capa distinta. Entonces necesito moverme, seleccionar la capa que quiero mover y recién ahí voy a poder mover este objeto. Tenemos un atajo muy útil que nos evita tener que seleccionar la capa y es presionando Control y Alt y haciendo clic en el elemento que queremos mover, automáticamente se va a seleccionar y podemos ahora mover el elemento. Entonces si quiero mover aquí, simplemente Control Alt y clic y podemos moverlo sin ni siquiera seleccionar la capa. Y esto sigue siendo muy útil, por ejemplo, aquí, donde tenemos varios círculos, cuesta trabajo identificar cuál es la capa que queremos mover, entonces simplemente clic Alt, hacemos clic y automáticamente Photoshop va a saber cuál es la capa seleccionada y podemos mover nuestro elemento sin necesidad de buscar la capa y seleccionarla. El tip número 3 es la ventana del navegador. Como no es una ventana que aparezca por defecto, muchas veces la obviamos o ni siquiera sabemos que está ahí y nos sirve mucho para trabajar cuando estamos haciendo algún detalle. Por ejemplo, una selección, si quiero seleccionar, vamos a suponer que estoy dibujando a mano aquí y quiero acercarme para hacerlo con más precisión, la única opción que tengo es la lupa. Sin embargo, tenemos una mejor manera para navegar con zoom en nuestra fotografía y es precisamente la ventana navegador. La vamos a abrir yendo a Ventana, Navegador, y aquí nos va a aparecer la pestaña del navegador y aquí tenemos para hacernos zoom y acercarnos y moviendo este rectángulo vamos a seleccionar la zona. Entonces podemos dibujar y vamos a suponer que lo estoy haciendo perfectamente bien. Acá muevo rápidamente y puedo seguir dibujando y si necesito acercarme más puedo hacer zoom desde aquí y luego moviendo el rectángulo, hacer así y continuar nuestra máscara. Y ese es el tip número 3, una herramienta bastante olvidada, la pestaña del navegador. El tip número 4 es para trabajar con fotografías en Photoshop. A veces tenemos algunas letras que no tienen el kerning ideal. El kerning es el espaciado entre las letras de una palabra y depende mucho de la tipografía. Hay algunas tipografías no demasiado profesionales que no tienen un buen espaciado entre letras. Esto lo podemos corregir yendo a la ventana de carácter y aquí donde dice medidas vamos a hacer clic. En lugar de ingresar un número manualmente podemos hacer clic en óptica y automáticamente nos va a seleccionar un kerning adecuado para las letras que estamos utilizando. El tip número 4 es para tener más pasos hacia atrás. Alguna vez se habrán encontrado con que quieren hacer con Control Alt Z pasos hacia atrás de cambios que estuvieron haciendo y en un momento se quedan sin más pasos atrás hacia los cuales volver. Eso podemos cambiarlo yendo a Edición, Preferencias, Rendimiento. Por defecto Photoshop trae 50 estados de historia. Podemos aumentar este número. Si por ejemplo ponemos 100 vamos a tener 100 pasos hacia atrás para ir. Obviamente podemos tener menos, pero siempre tener en cuenta que si tenemos demasiado, por ejemplo 1000, Photoshop va a utilizar muchísima memoria cuando estemos trabajando con él. Entonces siempre mantener un número razonable entre 50 y 100 está bien para nuestros trabajos. El tip número 5 es crear espacios de trabajo personalizado. Por ejemplo, si en algún momento queremos utilizar la herramienta de pincel y queremos tener una ventana bien grande para dibujar con nuestro pincel y poder acceder a él fácilmente, cambiarlo y tener distintas opciones de pincel, podemos guardar este espacio de trabajo para que cada vez que necesitemos hacer un trabajo donde requiramos el uso intensivo del pincel, podamos acceder a él rápidamente. Y esto lo hacemos yendo a Ventana, Espacio de Trabajo y seleccionando Nuevo Espacio de Trabajo y simplemente tenemos que dar un nombre, por ejemplo, Trabajos con pincel. Y si queremos volver a nuestro flujo de trabajo habitual, podemos ir a Ventana, Espacio de Trabajo, seleccionar cualquiera de las opciones que ya vienen o el aspecto tradicional. Y para acceder a nuestro espacio de trabajo creado, simplemente vamos de nuevo Espacio de Trabajo y seleccionamos el que queramos personalizado, Trabajo con pincel, y vuelve al espacio de trabajo que habíamos seleccionado.
El tip número 6 es crear una paleta de colores a partir de una fotografía. En los casos que necesitamos tener una paleta de colores, por ejemplo, para añadir texto que esté en sintonía con una fotografía, podemos conseguir los colores de esa fotografía de la siguiente manera. Presionando Ctrl, Shift, Alt, S, no tenemos la opción de guardar para web. Aquí vamos a cambiar, en lugar de JPG, vamos a elegir GIF y en cantidad de colores vamos a seleccionar 8. Y aquí en la tabla de colores nos va a aparecer la paleta de colores que son primordialmente utilizados en esta fotografía. Y si queremos guardarla para exportar, haciendo clic en el botón de menú, podemos seleccionar guardar tabla de colores y vamos a guardar esta paleta de colores para importarla en otro momento y crear gráficos complementarios. Este tip es para combinar rápidamente texto con una imagen. Supongamos que tenemos una capa de texto y queremos que en lugar de tener un color tenga la textura de una imagen. Lo podemos hacer muy rápidamente poniendo una fotografía encima del texto que queremos utilizar. Vamos a suponer, por ejemplo, que podemos moverla ahí siempre y cuando cubra la totalidad del texto, y simplemente presionando Alt y haciendo clic entre las dos capas cuando aparece este icono, automáticamente nos va a crear una máscara que va a recortar la imagen dentro del texto. Este tip es sobre el uso de acciones. Hay muchísimas acciones dentro de Photoshop que vienen por defecto y hay muchísimas más gratuitas que pueden descargar de distintos sitios y también hay pagas. La manera en que se utilizan las acciones es yendo a Ventana, Acciones, nos va a aparecer esta ventana y para aplicarla en una fotografía simplemente vamos a seleccionarla y aquí debajo nos habilita este símbolo de play que hacemos clic aquí y simplemente va a aplicar esa acción determinada. Como les decía, hay un montón de acciones que pueden descargar y experimentar dentro de Photoshop con las acciones. El siguiente tip es para mejor utilizar las herramientas de selección, tanto sea la de marco rectangular como elíptico. Si queremos hacer un círculo desde el centro, presionando Alt y haciendo clic y dibujando, vamos a dibujar la forma elíptica desde ese lugar y si al mismo tiempo presionamos Shift, vamos a tener un círculo perfecto. Y a su vez, si queremos moverla, presionando espacio, vamos a mover nuestra selección cómodamente. Lo mismo ocurre cuando tenemos una herramienta de selección rectangular. Voy a deshacer. Queremos empezar a dibujar desde este punto en particular. Con Alt vamos a hacer que ese sea el centro. Si queremos también hacer un cuadrado perfecto, con Shift vamos a restringir a la medida de un cuadrado. Y por último también, si queremos moverla, presionando espacio, vamos a mover libremente nuestra selección. Eso es todo, espero que les hayan gustado los tips, trucos y atajos de esta semana. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y nos vemos en la próxima.